Aleluya. ¿Se mira bien? Ahí no, a Jesse no le gusta cuando apagamos la luz porque dice que no se mira muy bien. Pero en muchas ocasiones, hermanos, hemos hablado sobre este tópico de Korah. Y hoy quiero que tal vez lo aproximemos de una manera diferente. No vamos a dejar de tocar los puntos esenciales como siempre. ¿Okay? Pero cada año aprendemos algo nuevo. Cada año no solamente estudiamos un poquito más dentro de lo que los sabios han dejado escrito, pero también lo que el Espíritu nos va enseñando a través de nuestro caminar, a través de nuestra experiencia con las congregaciones, con la congregación, o con nuestras experiencias a través de toda nuestra experiencia cristiana. Obviamente nosotros estamos enfocándonos a una dirección un poco, no diferente podría decir yo, pero estamos profundizando dentro de aguas que antes no habíamos profundizado y estamos aprendiendo mucha sabiduría, mucha aplicación espiritual. Entonces, quiero primeramente, antes de empezar, que esto no se trata de un ataque a la forma de pensar de nadie. Esta particular sidra o parachá, porción, es una de las que más es retante, es una de las más retantes en todo el libro de la Torá, porque confronta no solamente nuestra forma de pensar, pero nuestras acciones y nuestras actitudes. Son acciones o inclinaciones. Acuérdense que a veces no necesariamente tenemos que accionar para estar ya pensando ciertas cosas. Entonces, Korah, lo que trata, o la porción de Korah, nos trata de enseñar el Eterno. Porque, mire qué singular y qué interesante o qué maravilloso que es el Señor, que en la mente de los sabios, y esto no fue una decisión de un ser humano que dijo, ¿sabes qué? Le vamos a poner Korah a esta parachá, a esta porción. Porque esto es un consenso de muchas personas que se sentaron a estudiar esto por tiempos, ¿okay? Por siglos, antes de que llegáramos a esta forma organizada de estudiar las Escrituras. Entonces, esto fue una decisión tomada y dada por el Eterno. ¿Por qué tendría el Señor que levantar la actitud negativa de un hombre que fue borrado de la faz de la tierra y ponerle a esta porción el nombre de él? ¿Era para aplaudirle? ¿Era para levantarlo? Porque esas preguntas surgen, tienen que surgir. Tenemos que preguntarnos esas cosas. Y usted dirá, nosotros no tenemos derecho a cuestionar las cosas que Dios hace. Sí y no. Si usted cuestiona a Dios con la actitud de tratar de convencer a Dios que Él está equivocado, ahí usted se está metiendo en problemas. Pero si usted cuestiona como una persona que quiere entender, usted está simplemente cumpliendo la función de un hijo que quiere una explicación del Padre para que haga sentido, para que la razón suya no solamente sea de obediencia, sino que usted tenga, porque la obediencia la aprecia el Padre, pero su convicción y afirmamiento en lo que usted cree y le ha creído al Padre es más importante, porque eso es el testimonio que se va, ese es el testimonio que se va a proyectar hacia otras personas. ¿Me entiende? Es importante que usted crea a Dios, pero es importante aún más que usted se proyecte a otras personas, convenciéndolos, no porque usted le dice, es que Dios dice así, sino que usted lo convenza con la actitud de comportamiento y su aplicación de obediencia. Y que miren de que usted es efectivo en lo que está haciendo, porque Yahweh, su Dios, está cumpliendo el testimonio o el pacto en su vida. Dios no recibe alabanza cuando usted cae, cuando usted tropieza. Dios recibe alabanza cuando miran que usted está victorioso en todo lo que usted está poniendo por obra, porque usted le ha creído al Dios vivo. Amén. Entonces, es importante. Su testimonio, hermano, es importante.
que usted dé testimonio, es importante. Su comportamiento es sumamente importante. Su victoria en la vida es importante. No somos seres individuales. Usted es parte de una edad. Usted es parte de una nación entera alrededor del mundo que se llama el reino de Dios en la tierra, el reino de Israel. Y por tanto, cada uno de nosotros es un miembro. No quiero extenderme mucho en el preámbulo, pero es importante ver cómo el Shaliach Pablo, el apóstol Pablo, nos pone el ejemplo de los miembros. ¿Qué tan importantes somos unos a otros? Y se le puede decir al ojo que no necesito la oreja. Estoy parafraseando. Le puede decir al pie, a la nariz, no te necesito. No, porque todos son parte integral de un organismo que sin una cosa no puede funcionar efectivamente. Entonces, usted es importante en mi vida. Yo espero que de la misma manera usted me considere importante en la suya. Y eso no lo digo a manera de que tenemos que ser validados por el criterio de otra persona. Yo no estoy diciendo que usted tenga que ser validado por el criterio de otra persona, pero que sea validado usted por el criterio divino que lo insertó en esta congregación. ¿Sabe por qué? Porque Él creyó que era necesario que usted estuviera acá. Ya sea que sea transición, ya sea que usted está acá hasta que nos hagamos todos viejitos. Amén. Y que llevemos a efecto un propósito en nuestra vida, en nuestra familia, a través de todos nosotros como familia. No lo sabemos, pero Dios va a revelárnoslo pronto. Entonces, Korah, podemos compararlo, no la rebeldía de la manera como él la presentó, pero la desobediencia y el desacato, como aquel hombre que Yeshua enseña, aquella parábola, aquella enseñanza, y le dice a los discípulos, este era un hombre que se le había dado muchas propiedades, muchas riquezas a que las administrara. Esta es la parábola del siervo infiel. ¿Ok? Y entonces, y empieza a decir Yeshua a lo último, como a reconocer o a levantar a este hombre. Y usted se pone a pensar y dice, pero ¿por qué Yeshua está como quien dice aplaudiendo de que este hombre haya utilizado el dinero ajeno? Y después encima de eso, cuando es agarrado con las manos en la masa, ¿verdad? Y el jefe le dice, el dueño, ven y dame cuenta de todo lo que yo te he dado, que me administras. Él se da cuenta de que va a ser encontrado corto. Que los libros no van a referir lo que él posiblemente pudiera haber mentido, porque él ya sabe que el dueño sabe que él está mal. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a todavía más hacer favores. Antes era por su pellejo, porque él estaba agarrando lo que no le pertenecía y despilfarrando lo que no le pertenecía. Pero ahora, porque en cierta manera, si usted lo analiza, es una rebelión, es un desacato, es ir en contra del status quo de la palabra, de lo que la palabra establece como lo que debe de ser honrado, sensato, recto, justo. Entonces, el hombre empieza a hacer ¿qué cosa? Empieza a decirle a la gente, ¿sabes qué tú debes 100? Borra ahí y pon 80. Borra acá, si tú debes 150, borra acá, pon 75, dependiendo a quién le está haciendo el favor. Pero lo que Yeshua hace no es levantar la actitud deshonesta ni las acciones deshonestas del hombre. Lo que él está tratando de enseñar a sus discípulos es que la gente que no conoce a Dios, la gente del mundo, se ayudan unos a otros. Se ayudan y se hacen favores unos con otros. Entonces, ¿por qué nosotros no hacerlos cuando somos conocedores de la palabra de Dios, cuando somos conocedores de su bondad, de su misericordia, de su justicia? Entonces, ese es el contraste que está haciendo Yeshua. Aparenta de que él está aplaudiendo la actitud de la persona, pero no está haciendo eso. Él lo que los está instando es a respetar los miembros del cuerpo, a tratarlos como tú quieres que te traten.
hacerles favores, ayudarnos unos a otros. En contraste entonces, la rebeldía de Coraj, como vamos a ver, se trata de establecerse él, usurpar él, tomar él el acondicionamiento de estar arriba y que otros estén abajo. Entonces, Coraj nos reta a que nosotros observemos el midot que dice, el midot, la medida, la ética del creyente o ministerial o de todo siervo creyente en el Dios vivo, de observar nuestro corazón. Observar nuestro corazón. De todas las cosas preciadas, cuida el corazón, porque de él emanan los tópicos de la vida, las cosas de la vida, las esencias de vida salen del corazón. Entonces es importante que nosotros hagamos esos análisis internos a diario. Cada vez que algo nos reta, analiza el corazón, observa el corazón, piensa por qué el corazón está encaminándose a esta encrucijada, a este problema, a esta forma de pensar. Ese es nuestro reto. Entonces, Coraj significa calvo. A veces la palabra puede ser usada como algo hielo, pero no de helado, de hielo, de que un hielo congelado, sino alguien frío. Una persona fría de carácter, apático. Granizo, porque el granizo también es helado y duro. Escarcha. Coraje. Muy bien, muchos dicen que de ahí es donde deriva la palabra coraje en español, porque el coraje realmente, originalmente la etimología de la palabra, o mejor dicho, lo que significa la palabra, sin entrar en etimologías, lo que significa la palabra es tener un valor, pero agresivo. La palabra originalmente no era como se entiende en el idioma inglés, pero poco a poco en español se ha como hecho un, ¿cómo se dice? Anglicismo de decir tiene coraje, es decir, que es una persona valiente. Realmente en español, si usted lo busca, el origen no es necesariamente decir de que la persona es valiente, es una persona atrevida, que demuestra una especie de valor, pero es un valor fuera de orden. Una persona corajuda, le decimos a quién, a una persona que está fuera, está lleno de ira, una persona que está todo el tiempo enojada. Entonces de ahí tome usted lo que le estoy tratando de explicar. Es una persona que tiene una actitud agresora, es una área depilada o pelona, sin ofender a nadie. Pero lo que se refiere es que algo estaba verde, un ejemplo, y de repente se empezó a morir lo verde de adentro y se hizo un spot, que se dice en inglés. Se hizo una especie de calvicie en esa área. Se peloneó, como que lo demás se apartó y dejó un gap, dejó un apartado, dejó algo que no está cubierto. De otra manera que se utiliza es, o podríamos decir, rapado. ¿Por qué se rapó esta área? Algo cayó, algo le pasó, me pasa en una área de mi césped en casa, no sé qué ha sucedido, pero todo esto es verde y aquí hay un montón de áreas rapadas. No entiendo por qué, no entiendo qué ha pasado y le he echado fertilizantes, le he echado de todo, he puesto semillas y no crece. Hay algo que se está en la tierra que posiblemente está contrarrestando el efecto positivo de que se dé grama en esa área. No lo sé, tengo que continuar investigando. Entonces, de ese punto de vista, miremos qué significa coraje. Esta tarde vamos a estar viendo en la Torá Números 16:1, 18 al 18:32 dentro de ese perímetro. En Profetas Primera de Samuel 11:14 al 12:22 y del Brit Hadashah, Pacto Renovado, en Juan 19:1 al 17. No vamos a leer todo eso, simplemente segmentos. ¿Estamos listos?
Entonces vamos a hacer una especie de resumen. Parashat Korah, en Números 16:1 al 18:32. Korah provoca una rebelión y se amotina desafiando el liderazgo en el campamento de Am Israel, de la nación de Israel. Korah confronta a Moshe y manifiesta desacuerdo con la entrega de la cajuna o el sacerdocio a Aarón. Su argumento es que todos son santos apartados para Hashem en la edad, es decir, en la nación que es testigo de Dios, y sutilmente se sugiere como líder. Diga conmigo, sutilmente. Suavemente, pero insidiosamente. Insidiosamente. Después vamos a leer, estoy dando un resumen. Se suma al botín 2 enemigos de Moshe, Datán y Abiram, y 250 miembros distinguidos de la comunidad que ofrecen el santo Ketoret. Ellos ofrecen también inciensos para probar que son meritorios del sacerdocio. Ante el acto de rebeldía contra los líderes y desobediencia a la autoridad puesta por Hashem, la tierra se abre y traga a los rebeldes mientras un fuego consume las ofrendas del Ketoret. Una plaga azota al campamento israelita a causa del motín, pero es frenada por la ofrenda del Ketoret, y valga que lo puse con letra mayúscula, opuesto al Ketoret ofrecido por los demás, que es el incienso de Aarón. ¿Por qué lo puse con mayúscula? Porque es de las manos de Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote puesto por Dios. Para afirmar la suma autoridad sobre la cajuna, Adonai provoca, para afirmar la suma autoridad sobre el sacerdocio, Adonai provoca que la vara de Aarón reverdezca, florezca y fructifique milagrosamente con almendras para probar que su designación como sumo sacerdote es de origen divino. Yo sé que muchas veces hoy en día queremos que Dios nos dé prueba, ¿verdad?, a todos los líderes, que le afirme a través de que se nos florezca algo para probar de que Dios nos ha establecido. Y eso es una tendencia que también muchas congregaciones tienen y tienden a demandar de que, eso es como decir, dame una prueba que tú eres el líder, dame una prueba de que tú eres enviado de Dios, dame una prueba. Yeshua muchas veces recibió contención de parte de algunos sectores pidiéndole pruebas, y él continuamente se rehusaba a dar pruebas. No porque él no pudiera, es simplemente porque es una especie de tentación que el enemigo levanta para que el ego de la persona surja, para que uno mismo con sus propias acciones, con su propia voz, decline la voluntad de Dios que está a punto de desarrollarse, porque simplemente quisimos demostrar que somos. Pero en esas ocasiones, dejemos que Yahweh sea veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Dios da leyes de la terumá, ofrendas de cada cosecha, granos, vino y aceite de oliva, todos primogénitos de ganado ovino y vacuno, y otras dádivas específicas son entregadas a los Kohanim a su tiempo. Es decir, Dios inmediatamente después que se resuelve toda la situación, da ciertas leyes para traer ofrendas. Y hay una razón bien interesante detrás de eso, pero eso no es el enfoque de nuestra lección hoy, sino que podemos decir en un resumen, después de que hay faltas, tenemos que presentar una actitud de corazón de arrepentimiento, y en ese mismo proceso Israel traía ofrendas de paz, traía ofrendas de amor, traía ofrendas para acercarse al Señor. En otras palabras, como para pedir perdón. ¿Okay? Entonces Dios les establece este tipo de condiciones. Ok. Esta es la Parashá número 38, como ustedes saben, en el ciclo anual 5779-2019. El próximo año, empezando ahora
después de Simchat Torah, después de Tabernáculos, vamos a empezar a estudiar y dedicarnos todo el próximo año a ver de la perspectiva del Brit Hadashah. Todo vamos a estudiar el Brit Hadashah con la Torah, obviamente, pero vamos a enfatizar en el pacto renovado. Pero Adonai le responde a Moshe: dile a toda la congregación que se alejen de la residencia de Corá. Poniendo eso en perspectiva, vamos al capítulo 16 de Números y vamos a leer la palabra. ¿Todos estamos aquí? Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Capítulo 16, verso 1 en adelante. Korah, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, que de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los Benei Israel, de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Es decir, eran personas prominentes. Y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son apartados, son kadoshim. Y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro y habló a Coraj y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Hashem quién es suyo y quién es Kadosh, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Diga conmigo: el que Adonai escogiere, lo acercará a sí. Haced esto: tomaos incensarios, Ketoret, Korah y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Adonai mañana. Y el varón a quien Hashem escogiere, aquel será el Kadosh, el escogido apartado. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moshe a Corá: oíd ahora, hijos de Leví. Fíjense bien que él no se está dirigiendo a Corá como líder directamente, sino que él lo está asumiendo como la congregación que él vino, a los hijos de Leví. Porque él es hijo de Leví o descendiente de Leví por el área de Cohat. Él es un coatita. ¿Okay? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus ajim? Voy a volver a leer esto. Perdón. Dijo más Moshe en el 8 a Corá: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Elohei de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, los haya separado para un propósito especial en la congregación, acercándolos a él para que trabajéis en el servicio del Mishkan de Yahweh y estéis delante de la congregación para servirles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus ajim, hermanos, los hijos de Leví contigo? Procuráis también el sacerdocio, el ministerio sacerdotal. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Adonai, pues a Aarón, ¿qué es él? ¿Para qué contra él murmuráis? Y envió Moshe a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Fueron llamados a que compadecieran ante Moshe, ante un tribunal, a un grupo de personas para hablar, y dijeron: no iremos allá. Desacato a la autoridad. Es como que si
el presidente de los Estados Unidos, sea que usted esté con él o no esté con él, eso no es el punto, lo mande a llamar a usted directamente y que usted esté en desacato. Es como que el juez, porque esto era Moshe en ese momento, era rey para esta congregación, era el líder que había establecido y él está prácticamente ejerciendo funciones de rey, ¿ok? Y de líder. Y entonces al mismo tiempo, ¿qué pasa? De que al decir no, él también ejecuta leyes, él ejecuta veredictos, él es un juez. Están en desacato. Es poco que nos hayas hecho venir de Aret, fíjense bien en esta parte, hermanos, que es importantísimo. Es poco que nos hayas hecho venir de una Aret, tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto. Yo no sé si ustedes miran algo interesante y raro en esa fórmula que están presentando. Ellos le están diciendo a Moshe, lo están acusando de que él los ha traído de una tierra que fluía leche y miel y que los trajo a morir al desierto. Entonces, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en Aret, tierra que fluye leche y miel, es decir, tú todavía no nos has llevado a la tierra prometida y nos has dado heredades de campos y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces Moshe se enojó en gran manera y dijo, Yahweh, no mires a su ofrenda, no aceptes ofrendas de ellos, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moshe a Corás, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Yahweh, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno sus incensarios y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Yahweh, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Amén. Es bastante lo que hay acá. Cuando lo leemos de esta manera, sin hacer partituras, particiones y estudiándolo, pero uno se da cuenta que es bastante información. Entonces, fíjense bien, Adonai le respondió a Moshe, dile a toda la congregación que se aleje de la residencia de Corá y Dotán y Abiram. Esto está más adelante. Cuando le dicen acá a él que ellos no van a obedecer, entonces Moshe se enoja de gran manera, como dice, y le dice a ellos que mañana se presenten de todas maneras todos ellos a presentar ofrenda. El incienso era esencial en el servicio en el Mishkan, era esencial como parte de las ofrendas que el pueblo daba al Señor. El incienso hoy en día se dice que son nuestras oraciones. Es prácticamente la esencia de adoración y de reconocimiento, van envueltas en el presentar un incienso. Es decir, es un humo de olor agradable a las narices del Señor. Es algo que representa la esencia del corazón humano que quiere presentar adoración a Dios. Por eso es que ellos son llamados a presentar el incensario, para ver si Dios acepta el supuesto culto de corazón que tienen estos 250 dirigidos por Corá y Abiram y su hermano ante el Señor. Entonces quiero saltar acá, ya vamos a desarrollar esto, hermanos. Nada más quiero leer lo que tenemos acá en la Escritura. En el 21, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento, le dice Yahweh, porque su nube se presenta sobre el Mishkan y desciende, e inmediatamente los líderes se van para allá donde está y hablan con el Señor. Entonces le dice el Señor a Moshe y a Aarón, apártense de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Elohei, de los rujot, de los espíritus,
Elohei de los rujots, de los espíritus, de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué has de airarte contra toda la congregación? Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Corá, Datán y Abiram. Entonces Moshe se levantó y fue, y es cuando él establece esta ordenanza. Y Adonai le respondió a Moshe, dile a toda la congregación que se alejen de la residencia de Corá, Datán y Abiram. ¿Quiénes son estos personajes? Corá era nieto de Kehat, era Cajita o Kehatita. Datán y Abiram, hijos de Pelet y de Rubén. ¿De quiénes son estos? Estamos rodeados. Entonces, esta es la pregunta, ¿de quiénes estamos rodeados nosotros? ¿Quiénes están alrededor de nosotros? La palabra en el Nuevo Testamento nos dice que debemos de observar a aquellos que trabajan entre nosotros. Y no es a manera de que hay que estarles poniendo trampa, es a manera de observar. Observemos cómo es la actitud de cada persona en el oficio que se les ha establecido, en la función normal de lo que se ha establecido. Porque a medida que los retos aparecen, el corazón de cada persona se va definiendo, el corazón de cada persona se desarrolla de acuerdo a la situación y de acuerdo a la fortaleza como se ha nutrido. No sé si me explico. Si una persona tiene un poco carácter espiritual, cuando hay una prueba, cuando se exacta, cuando hay una persona que reluce más que uno en un momento, porque si uno está en competencia está viendo quién reluce más o quién reluce menos, pero si uno está envuelto en su función, no está observando la luz de otros, sino que cuando dice que observemos, no es que demos seguimiento a manera de necedad o de crítica a otras personas. Lo que está diciendo entonces, ¿quiénes son estas personas que están trabajando? ¿Quiénes son Datán, Abiram? ¿Quiénes son los que están envolviendo nuestro círculo? Que a veces nos influencian con sus palabras. Rubén estaba al sur del Mishkan. Y por la posición de Corá se entiende que estaba al sur, estaban cercanos. La relación surge porque eran vecinos y posiblemente entre pláticas comenzaron a quejarse, a carcomer la identidad, tu identidad, a crear celos y envidias. Vamos a verlo más adelante, pero quiero mencionar esto. Rubén era el primogénito, ¿verdad? ¿Y por qué fue destituido de su derecho como primogénito? Fue destituido porque él subió y se acostó con una de las esposas de su padre. Por esa misma razón, él fue destituido, por faltar el respeto, por faltar a la integridad de la estructura de su familia. Rubén desde entonces tenía problemas, o la descendencia de Rubén tuvo siempre problemas con la identidad de su posición. Su nueva posición, que fue descartado de tener los derechos. Entonces ahora miramos que Rubén se encuentra con José, ¿verdad? Y entonces empieza a tramar cómo deshacerse de José. ¿Por qué? Porque José está vestido con las vestiduras que su padre le dio, vestiduras que son de un shiftain, que son de un jefe de tribu, son vestiduras que lo hacían verse desde lejos, eran vestiduras que ante los ojos de la sociedad de su tiempo significaba que era un líder, el próximo líder que estaba siendo observado por su padre. Aunque su hermano Benjamín significa hijo de mi derecha, cuando el padre empieza a observar al hijo número 11 de los varones, que es José, él está y le pone esta vestidura, él está haciendo lo que en la antigüedad se llamaba el padre, el jefe de la tribu o el rey, en aquellos tiempos, empezaba a poner a su derecha, que es una posición de autoridad, que es una posición de empoderamiento, es una posición que tiene todo el backup, el apoyo de la persona que lo está estableciendo. Es decir, mi hijo de la derecha significa que está siendo amado, que está siendo considerado para ser el representante o el próximo jefe en línea. Entonces Rubén está teniendo un problema en aceptar su posición
como una persona que no es reconocida y es puesta al sur del Mishkan, y detrás de él está, es decir, él pertenece a los coatitas, que son los levitas que están alrededor del Mishkan, de la tienda de reunión. Inmediatamente está Rubén. E inmediatamente detrás de ellos está Gad. Están al sur. En Tesalonicenses 3:6, correlación, dice: apártense de los desordenados. Eso contamina y cuya maldición trae juicio. Muchos quieren plataformas, posiciones, pero a punta de quejas y críticas. Tesalonicenses 3:6. Entonces, en el inicio, podemos observar entonces que la semana pasada, tratando de entender por qué estas conversaciones con Kehat, Korah y Rubén empiezan, los descendientes de la tribu de Rubén. Hay algo que sucede la semana pasada en el estudio que hicimos, que es la de los 2 espías que fueron a chequear la tierra. Ahora regresan 10 que dan un reporte negativo. 2 son los que están con el reporte positivo. 2 dicen, vamos a creer a Dios, podemos tomar la ciudad. 10 dicen que no. Y se los dan esa presentación ante toda la congregación, llenándolos, inculcándoles mucho miedo, mucho terror. Entonces, Korah está capitalizando el temor que ha sido puesto sobre el pueblo y lo está tomando como que es problema del liderazgo. Lo que él está haciendo es traer la querella de sus propios deseos, la querella de su propia insatisfacción, la querella de su propio celo, pero la está canalizando a través de un momento flaco de liderazgo. ¿Estamos entendiendo? Está trayendo en el momento de que ellos están viviendo, es el momento preciso para insertar la rebelión, para insertar la revolución. Entonces, ¿cómo está operando el corazón? ¿Cómo está operando el corazón de una persona que ha estado establecida en liderazgo ya, que es levita, que está cumpliendo un propósito profético para el cual Dios la escogió? Es una de las personas que está encargada de llevar los utensilios santos. Es una persona que no necesariamente tiene derecho a ver los utensilios santos, pero los tienen que cubrir los sacerdotes. Y después ellos entran y cargan estos objetos. Y él no es uno de los que necesariamente tienen que hacerlo físicamente, sino que él es uno de los jefes. Él simplemente está careciendo de aceptación, de aprobación de su propia posición, porque simplemente la insatisfacción le dice, no es suficiente, no es lo suficientemente importante, no es lo suficientemente que te expone, que te da exposición a plataformas más altas. De la misma manera podemos apreciar de cómo solamente 2 personas, ¿verdad? Como Caleb y Joshua, 2 personas pueden tratar de imitar el fuego de la fe. Una fe que está vigente porque se apega a la palabra del Dios vivo. Una fe que es como hambre que se alimenta de la Davar Elohim, de la palabra de Dios solamente. La palabra dice que no solamente vivirá el hombre de pan, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Está creyendo entonces? ¿Cómo que se llama? ¿Está creyendo el cohatita? ¿Está creyendo lo que Dios está diciendo? ¿Está creyendo Korah? ¿Está creyendo la palabra de Dios que fue puesta sobre él? Tú vas a atender, tú vas a llevar los implementos santos, tú vas a llevar, vas a cargar
el Santísimo, todo el instrumentario del Santísimo, de los Santísimos, y no es suficiente. La cena de la semana nos enseña una lección de vida. ¿Cómo y por qué debemos respetar las autoridades de Dios que Dios ha puesto sobre nosotros? ¿Cómo identificar lo que es de Dios y lo que es opinión humana? Esto es vital no solo para efectos de nuestra fe en Dios, pero para efectos de vida y vida en abundancia. Yeshua dice esto en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y la ponemos por obra, estamos viviendo la vida en abundancia. Estamos obedeciendo y estamos destruyendo la obra del enemigo que quiere matar nuestra fe, quiere robarnos la palabra que Dios o tergiversarnos la palabra que Dios nos ha dado y eventualmente nos mata la fe. Por eso es que es importante que comamos lo que Dios ha dicho, que implementemos lo que Dios ha dicho, porque de esa manera es que alimentamos nuestra fe, porque es por el oír la palabra de Dios que viene la fe. Ahora, ¿qué relevancia positiva tendría entonces la palabra de nuestro Mesías si decidimos no creerla? La fe viene por el oír, pero es el oír la palabra de Dios, como dije anteriormente. Entonces, la fe solo se alimenta con el combustible celestial de la Torah, de la palabra de Dios. No hay ninguna otra forma. Yo siempre lo repito y lo seguiré repitiendo. La palabra que salió de la boca de Dios es la palabra que fue dictada a Moshe. Las otras son palabras que fueron inspiradas a los profetas y también a los apóstoles. Pero lo que dijo Yeshua es palabra de Dios. Lo que dijo Moshe es la palabra de Dios. Si decimos rechazarla, apocarla, diluirla, cambiarla o desobedecerla, de nada servirá, porque en toda esta forma la estaríamos violando o mutando. Uno de los grandes errores humanos es la tendencia a querer saberlo todo, a tener fuertes y exigentes opiniones basadas en nuestras propias exigencias. Eso es lo que le pasaba a Korah. Tenía su propia opinión acerca de sí mismo. Tenía su propia opinión acerca de la interpretación de lo que dijo Dios. Tenía su propia e individual opinión acerca de lo que debe de ser un líder. Él no tomó en cuenta que había un panel de líderes, ¿cómo se dice?, elaborando decisiones al lado de Moshe. No era solamente Moshe y solamente Aarón, los dos unidos nada más. Y en un tiempo también su hermana Miriam. No eran ellas los que tenían. Ellos son los dirigentes, pero había un panel de consejeros todo el tiempo, porque desde el principio, ustedes pueden remontarse a Éxodo 19, usted va a ver cómo Dios le dice que suban al monte con todos los líderes, con todos los ancianos. Entonces, desde un momento que ellos entran al desierto, saben que en el consejo, que en el abundante consejo, una nación prospera. Entonces, por eso es importante que observemos esto. No es que nuestras propias experiencias, conocimientos o estudios no cuenten. No se le puede decir a una persona, usted no sabe nada, su opinión no sirve. No, no se trata de eso. No se trata de decirle a una persona que no es suficiente, o que su opinión no tiene peso, o que no tiene sabiduría, porque no estaríamos utilizando el criterio completo, el consejo completo de la palabra de Dios. Pero sí, vamos a explicar lo que estamos tratando de decir. No es que nuestras propias experiencias, conocimientos y estudios no cuenten, no es eso. Pero una sola experiencia no puede constituirse en una verdad colectiva. La verdad suya no es mi verdad. Su verdad no es mi verdad. La verdad suya no es la verdad suya, ni la verdad suya no es la verdad suya. Tienen diferentes modus vivendi, tienen diferentes modos de vida, diferentes extractos, diferentes educaciones, diferentes experiencias culturales. Pero hay una sola verdad, la Torah. La manera como nos aplicamos a vivir la Torah es la que nos ecualiza a todos. Es la que nos trae a todos al mismo nivel. Entonces, pero no podemos decir, yo interpreto de la Biblia esto y esto es.
Porque en el momento que yo estoy utilizando esa metodología, estoy expuesto a cometer errores. Fíjense bien. Pero por eso que el creyente nos está mandando a pensar o a capitalizar la fe como concepto personal, sino que Dios nos enseña a pensar como nación. En Ahriut nos manda a pensar como nación, porque si es mi Dios individual, y mi Dios me va a dar, y mi Dios me va a hacer. Entonces Dios te está singularizando porque tú eres el hijo perfecto. Pero cuando nosotros empezamos a entender de que Dios es un Dios de una nación entera, y que todo lo que nosotros hacemos va a afectar, es como cuando la familia, a ver si entendemos esto, hermano. Están todos calladitos, yo no estoy regañando a nadie, así enseño yo. ¿Ok? Cuando usted le dice al hijo, no hagas esto porque va a mal representar a tu familia. No te comportes de tal manera porque eso no lo hacen los Pérez, los Duarte, los Zamora, lo que sea. ¿Me está entendiendo? Usted quiere que su hijo se comporte de acuerdo a la forma que usted le ha enseñado. Que su hija mantenga el pudor de acuerdo a lo que a la Torah que usted le ha dado, a la instrucción que usted le ha dado. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a lo que Dios dice, Dios jamás dijo, yo soy un Dios y yo le voy a contestar individualmente a todo. Siempre se refirió a la nación de Israel. Dígame si en algún lugar de la Biblia usted mira durante los 5 libros llamados la Torah, de donde habla directamente Dios, de su boca a oídos de Moshe, a la mano que escribió lo que dijo Dios. Cada vez que le dice, dele a los hijos de Israel, no le dice, dele a fulanito, a sutanito, a perencejo. Le dice, dile, háblale a Aarón y dile que le diga a todos sus hijos. Dile que le diga a todos los sacerdotes. Dile que le hable a todos los hijos de la congregación de Israel. Porque es un Dios de un reino. Él es un rey de un reino, no un Dios individual para ninguna persona que se ponga de cabezón como que si fuera único. Aleluya. Gloria a Dios, aunque nadie esté de acuerdo. Es que es así, hermanos. Es así. Fíjense bien. Aleluya. Yo sé que esto troncha con muchas vacas sagradas. ¿Y qué es Ahriut? Responsabilidad colectiva comunitaria, porque aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas cumple con el propósito profético para el cual ha sido otorgada a los hombres. La palabra de Dios fue hecha para solo un hermanito en la congregación. El propósito profético de la palabra de Dios es simplemente mejorarle la vida en prosperidad a toda persona que diga, yo soy próspero. Eso es. Ese es el propósito profético de la palabra de Dios. No, desde un principio, el propósito profético de la palabra de Dios, la Torah, fue restablecer el estatuto al hombre que perdió a Adán en el Edén. Y a través de eso Dios iba a utilizar un marco profético para hacernos llegar al Mesías, el segundo Adán, que iba a insertar un nuevo entendimiento de su palabra para traernos lo que él llama bien claramente la restauración de todas las cosas. Ahí podríamos haber beneficiado de un amén, aleluya. Pero es importante que entendamos esto. El propósito profético de la palabra o de toda la Torah de haber sido dada a los hombres es para restaurarnos. No se trata de quién tiene más o quién está más bendecido económicamente. ¿Quién cree a Dios? Para empezar, si no creemos lo que dice Dios, no vamos para ningún lado. El propósito profético se detiene por completo porque para efectuar la voluntad de Dios tenemos que creer lo que dice Dios. Entonces, es una responsabilidad colectiva y comunitaria porque aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas cumple el propósito profético para el cual ha sido otorgada a los hombres.
Si la palabra de Dios no tenemos fiestas solemnes, que es la brújula, no tendríamos dirección, que es la razón, no sabríamos del Mesías, el enviado real que nos llevará a la completa restauración. Por lo tanto, toda la Torah es basada en un lenguaje profético para la eternidad. Entonces, repetimos, la profecía en la palabra de Dios, toda la Torah es de carácter profético. Por eso usted mira patrones que se repiten con los profetas, cosas que usted mira en la Torah. Por eso mira usted patrones proféticos que se cumplen en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento, que pasaron en la Torah. ¿Por qué? Porque se están repitiendo, porque es de carácter profético. ¿Para qué? Para que nos sirva de guía, para que nos sirva de brújula y sepamos que la mano de Dios está trabajando entre nosotros. Un aplauso para el Señor, aleluya. Por lo tanto, toda la Torah está basada en un lenguaje profético para la eternidad, hermanos. Está basado para eso. Y el apóstol Pedro nos aclara diciendo, y veremos 4 diferentes versiones para que usted ajuste con cualquiera, ajuste sus pensamientos y entendimientos de acuerdo a la versión que usted escoja. En la Reina Valera 1995. Pero ante todo entendemos que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna persona se puede estar sentando a interpretar cosas privadamente y decir esto es. Si usted por lo menos no pertenece a un panel de 12 personas que van a darle un concepto, o 10 personas, 12 personas, o 24 personas que van a darle valor, cuerpo a la interpretación de una palabra, usted no salga diciendo, yo estudié esto y así dice Dios que esta es la interpretación correcta. Oh, usted no confía en el Ruach, usted no confía en el Espíritu Santo. Claro que sí. Pero el mismo apóstol me está diciendo que yo no puedo aplicar eso a mi individualidad. Porque yo tengo que buscar el completo consejo de Dios. Es buscar a gente sabia que están haciendo lo mismo que nosotros hacemos, estudiando para traer un consenso de entendimiento. Por eso es que todo el mundo tiene un kiosco diferente en muchas iglesias. Unos predican esto, otros predican lo otro, otros predican acá. 33,000 denominaciones a 41,000, lo escuché el otro día, de diferentes denominaciones cristianas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo eso. Yo era parte de eso. Ahora he entendido que los sabios están establecidos para esto. 72. Siempre gente que se dedicó a estudiar, a buscar la voluntad de Dios. Pero hemos decidido de que acerca del Mesías judío, que viene a través de los judíos, porque la salvación viene a través de los judíos, él mismo lo dijo, y que fue profetizado por los profetas judíos y hablado por el líder judío Moshe y dado en promesa al número 1, Abraham, porque ahí es donde empezó todo. Entonces ahora decimos que sabemos más que los judíos, nosotros los gentiles. Eso es un gran problema, porque estamos usurpando la validez del pueblo judío y que Dios no lo ha desechado. La segunda opción dice, pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede aplicar como uno quisiera. JBS, esa es Jubilee, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Y la Biblia completa judía en inglés dice, first of all, understanding this, no prophecy of a scripture is to be interpreted by an individual on his own. Primero que todo, entendamos esto, ninguna profecía debe ser interpretada por un individuo por sí mismo. No estamos poniendo límites a lo que usted interpreta de la Biblia, no. Pero cuando vamos a enseñar, cuando nosotros vamos a traer conocimiento, impartir conocimiento, lo tenemos que hacer responsablemente, sabiendo que lo que hemos interpretado va a cubrir todos los hoyos. Que Dios está hablando, porque su palabra, lo hemos enseñado muchas veces, es amplia
es profunda, es alta, tiene espesor, tiene cuerpo, debe cubrir todo. Pero si deja un hoyo abierto, entonces no está cubriendo todo. Entonces por eso te necesitamos en el mucho consejo prospera una nación. Tenemos que aprender a deliberar como nación, como gente responsable. Cuando la palabra de Dios establece autoridades, líderes o manifiesta un mandamiento o mitzvah o mitzvot, es completamente claro que hay que obedecer los mandamientos divinos u otras autoridades o sobreautoridades, ¿verdad? Hay prohibiciones en la palabra o expectativas positivas. Es decir, enseñamos esto recientemente: no hagas, no debes, son prohibiciones. Pero cuando te dices, debes hacer esto, da tzedakah, da ayuda al necesitado, eso es un mandamiento que establece una expectativa, no tuya, la establece el cielo. El cielo espera que tú hagas eso. Dios espera que tú obedezcas. Dios espera que tú esparzas el concepto a las naciones de ser bondadoso, de ser generoso, porque de esa manera se dan cuenta del carácter misericordioso y benévolo de Dios. Ahora, cuando dice que no hagamos, no debemos de hacer. ¿Por qué? Eso no es material para interpretación. Dice, no mates. Eso no significa no vayas a la guerra. Lo que realmente se traduce es no cometas asesinatos, no asesines. Nadie anda en el negocio de asesinar, pero cuando vas a la guerra tienes que cumplir tu mandato como soldado. No hay de otra, o es la vida de aquel o es la tuya. Los mandamientos legales sobre situaciones sociales, investigativas, asuntos de negocios, retribuciones, daños y perjuicios, querellas maritales, deberes y derechos sobre la familia o arbitraje sobre propiedades y asuntos criminales deben de ser interpretados conforme a la evidencia. Eso es diferente. La Biblia o la palabra de Dios, la Torah, es una constitución que fue establecida para beneficio nuestro como personas o miembros de una sociedad celestial en la tierra. Entonces, no podemos decir que si un mandamiento dice no hagas tal cosa, lo tenemos que interpretar. No, ya te dijo que no. Pero hay ciertas cosas que necesitan evidencia y eso se tiene que hacer con fórmulas de interpretación. Todo este preámbulo explicatorio se debe en la relación al caso de Cora, quien tomando su propia iniciativa e intereses personales decide armarse de sus propias opiniones, establecer su propia opinión sobre quién es quien debe de dirigir la quejuna o el sacerdocio. Cora se viste de un coraje atrevido y desordenado, arrastra con él a 250 líderes que también comparten su opinión. La condición miserable o insatisfacción que siente él provoca celos, que son envidia. La envidia provoca protesta, que es rebelión. La protesta produce la violencia, ya sea verbal o física, lo cual nos lleva a la ira, que es injusticia, y la injusticia nos lleva al pecado, y el pecado es muerte espiritual, porque en la ira de los hombres, en la contienda de los hombres, en la competencia de los hombres, no opera la justicia de Dios, dice Santiago. Entonces, son las condiciones miserables con las que estamos viviendo a veces, que consideramos que son miserables. No que nosotros seamos miserables, pero como estamos viviendo con pruebas, nos sentimos insatisfechos e infelices. Y a veces esas insatisfacciones nos retan cuando vemos que una persona está en una posición diferente. Entonces tenemos que cuestionar, ¿por qué mi corazón se siente de esta manera si yo soy una persona bendecida por Dios? Si yo sé mi propósito de Dios en mi vida. Yo sé que Él me salvó, yo sé que Él me perdonó, yo sé que Él tiene mejores cosas, no mejores, pero buenas cosas preparadas para mí. Porque entonces enfocarme en el éxito de otra persona para justificar mi escalera encima de Él para subir encima. Debemos de cuestionarnos. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Los rabinos opinan que esta es simplemente una rebelión abierta que quiere atentar
o derrocar a Moshe y Aarón de su liderazgo respectivo y de la esencia nacional, de la presencia, de la esencia nacional, nada más y nada menos que a manos de su propio primo levita Korah. Ya estamos por terminar, hermanos. Es típico para los usurpadores, dicen los rabinos, estas no son mis palabras, atacar cuando han conformado cierto número de seguidores. Así que Korah consiguió ser el campeón de un grupo y los guió a querer desacreditar a Moshe. Hay personas que primero hacen esto, especialmente en las congregaciones, no aquí. ¿Ok? Ya viste lo que el pastor está haciendo. Yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. No me gusta. No están poniendo horarios difíciles, esto y lo otro. Entonces empiezan sí, verdad que entonces cuando se encuentra un oído que escucha y una palabra que hace eco a lo que está diciendo esa persona, empieza. Eso es lo que le pasó a Kohat, a Korah, el Kohatita, que está enfrente de Rubén. Entonces empiezan a hablar la queja y dicen, pues ¿sabes qué? A mi antepasado Rubén le robaron el derecho de la primogenitura y a ti, tus primitos se pusieron arriba y ahora pues vamos a hacer la guerra. Entonces, eso es lo que sucede, que cuando la miseria encuentra un partner, encuentra un socio, inmediatamente se empiezan a ensamblar. Y eso le pasó con los descendientes, porque la mayor parte de ellos no solamente venían levitas, también coatitas, pero también venían gente de Rubén. Ahora, Ibn Ezra, que es uno de los sabios, Ibn Ezra, opina que la rebelión de Korah se inició después de la inauguración del Mishkan, tabernáculo, cuando Aarón y sus hijos fueron designados para reemplazar a los primogénitos. ¿Se acuerdan cuando Dios iba a permitir que todo primogénito diera servicio en el Mishkan? Pero a partir del pecado del becerro de oro, entonces ahora dice que solamente los levitas, porque fueron los que no se contaminaron con esa aberración. Entonces, opina entonces que la rebelión de Korah se inició después de la inauguración del Mishkan, cuando Aarón y sus hijos fueron designados para reemplazar a los primogénitos. Esto le provocó enojo a Korah, quien era también un primogénito. Esto lo vemos en Éxodo 6:21. De la misma manera podemos ver cómo de la tribu de Rubén se enlistaron fácilmente muchos seguidores de Korah. Tradicionalmente, desde tiempos de antaño, Rubén perdió su derecho, ya lo vimos, a la primogenitura por haber pecado contra su padre. Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén, y por esto ellos también llevaron su propio resentimiento y protesta sobre estos derechos. Hazal, los sabios de bendita memoria, aseguran que como los levitas, coatitas estaban ubicados en el flanco sur del Mishkan, e inmediatamente detrás de ellos se orquestaban las tribus de Rubén, Shimeón y Gad. ¿Se acuerdan quiénes fueron los autores de la traición al pueblo de Shechem? Cuando Dina fue engañada originalmente por el príncipe de Shechem, y entonces después de que él tuvo relaciones con él, como que la rechaza, ¿verdad? Pero después como que se arrepiente y se da cuenta que realmente es una princesa, como quien dice, es una buena mujer, y se enamora de ella y viene arrepentido, pide perdón, le pide a su padre, el rey de Shechem, que venga con él, piden la mano, dicen que se van a casar, y entonces ahora Shimeón, ¿verdad? Y Leví se van a hacer ¿qué? Y matan a toda la población de hombres de ese pueblo. Primero hacen que, ¿verdad? Ellos dicen que está bien, nos vamos a circuncidar, vamos a volvernos, como quien dice, parte del pueblo de Israel. Los hacen circuncidarse y en el tercer día, cuando están más adoloridos, cuando el dolor de la circuncisión es más punzante, entonces vienen y los atacan y los matan de esa manera. Entonces el mismo Israel les protesta y les dice que, hey, no se hace parte de esto que hicieron ellos. Que ellos fueron desobedientes. Entonces les da una profecía que les dice que los va a dividir, pues. Que ellos, esa unión no trae nada bueno. Entonces,
E inmediatamente detrás de ellos se orquestaban las tribus de Rubén, Shimeón y Gad. Eso es para darle una perspectiva. Aquí ustedes miran el mapa. Aquí están ellos, en el lado sur. Está el norte, sur. ¿Okay? Y aquí están, tribu de Rubén, perdonen que no es legible completamente. Está Shimeón y está Gad. Y aquí arriba están los cohatitas. Siempre los levitas alrededor, en el primer círculo, inmediatamente después de las barreras del Mishkan, y después en la parte de afuera están todas las otras tribus. Recordemos que Rubén tuvo problemas referentes a sus derechos cuando su situación con Joseph, ya lo hablamos en Génesis 48:5. Si Ibn Ezra está correcto en la secuencia de sucesos, esta rebelión hubiese tomado lugar inmediatamente después de que el Mishkan fue terminado en el 1 de Nisan, que fue el primer servicio del segundo año en el desierto, de acuerdo a Éxodo 8. Pero no hay ninguna razón en la Torah que explique por qué no se dan datos de esto. Entonces viene el Rambam, que es Nachmanides, otro de los sabios, no Rambam, sino Ramban con N, que opina lo siguiente, que aunque los sabios enseñan que en la Torah no todo el tiempo sigue un orden cronológico de los eventos, de acuerdo al tracto Pasukim 6b, ordinariamente uno debe asumir que tales eventos en la escritura ocurrieron en el orden que fueron grabados en la Torah, a menos que exista un motivo para pensar que un pasaje escritural está fuera de orden cronológico. Entonces, en el caso de la rebelión de Coré, tenemos que asumir que tomó lugar inmediatamente después del regreso y reporte de los espías, ya que la gente estaba resentida y enojada que toda la población de 20 años en adelante o para arriba morirían en el desierto como consecuencia de la desobediencia. Entonces, Korach aprovecha ese momento de debilidad, porque todo el pueblo se amotina, está enojado contra Moshe, porque es verdad, están echando la culpa, pero no es la culpa de Moshe, es la culpa de los espías que vinieron diciendo pregones de cobardía, comparándose a insectos, diciendo hay gigantes, la tierra nos va a tragar. Sí, está bonita, pero nos va a tragar, nos van a matar. No los podemos vencer. Entonces, se adueña esa euforia negativa del pueblo y neutraliza el proceso que Dios ha comenzado ya hace un año atrás desde que lo sacó de Egipto. Entonces, a veces, nuestras fórmulas de pararnos enfrente, bloquear a alguien porque simplemente me machucó un callo, porque no me gusta, porque me cae mal, porque me parece que es un sangrón, porque me parece que todas esas opiniones pueden estar realmente oponiéndose no a la persona, te puedes estar oponiendo a Dios. Puedes estar oponiéndote al proceso el cual Dios empezó. Por eso es cuando queremos retar autoridades, y no estamos hablando de este ministerio, estamos hablando en términos generales, cuando tú y yo queremos retar a una persona establecida en autoridad, aunque sea una persona que no nos gusta, tenemos que tener cuidado cómo aproximamos a la situación. Tenemos que hacerlo con justicia, tenemos que hacerlo con sabiduría y tenemos que hacerlo definitivamente conforme a las fórmulas que Dios ha establecido en su palabra. Korah utilizó su perspectiva personal. Korah utilizó sus celos. Korah utilizó el momento de debilidad. ¿Se acuerdan que Amalek, dice la palabra, lo registra más de un par de veces? Atacaba a los débiles del pueblo de Dios cuando iban en el desierto, a los viejos, a las mujeres, a los débiles que iban enfermizos. No, que iban cansados, que iban atrás en la cola cuando iban caminando en el desierto. Entonces Amalek, los descendientes de Saúl atacaban a este pueblo en su debilidad, y eso fue lo que está haciendo, utilizar la debilidad de un líder en un momento. Y voy a poner este ejemplo, pero es reciente. Cuando estaba pronunciando su discurso, el presidente cometió un error dentro de lo que estaba leyendo, no sé, se confundió en el historial, dio historia de aviones cuando
cuando estaba hablando en los años 1700 o algo así de la independencia, entonces confundió. Entonces dijo que había sido porque estaba bien ilegible lo que estaba leyendo el prompt porque estaba lloviendo. Entonces empezaron inmediatamente todos los tipos de críticas. Si nosotros tenemos que acudir a todo momento bajo de otra persona para poder levantarnos, entonces hay algo malo. Estoy poniendo simplemente de ejemplo cómo la gente salta para atacar al árbol caído, a la persona que se acaba de dar un tropezón, a la persona que dijo, en vez de decir Mateo 12:11, dijo Mateo 11:12, entonces es ignorante, no sabe nada. Tenemos que aprender a canalizar nuestros descontentos. Termino con esto. Como ustedes pueden dar cuenta, el mismo tenor de la congregación en este momento, no sé si es por hambre, pero es que Korah tiende a hacer eso con nuestro criterio, con nuestras formas de pensar internas, porque nos reta a cómo nosotros estamos pensando. Korah tenía su propio resentimiento y empezó cuando Aarón fue nombrado a Cohen Gadol y cuando su primo Elisafán, hijo de Uziel, que era su primo, fue nombrado jefe de los Koharitas en Números 3:30, haciéndole a Korah su subalterno. Él no quería ser subalterno de ninguno de sus familiares inmediatos. Korah sentía que esta posición debería ser de él. En ese momento a Korah no se le ocurrió atacar, criticar a Moshe. En el momento que subieron a Aarón, estamos hablando, refiriéndonos al primero de Nisan del segundo año, cuando están inaugurando el tabernáculo, el Mishkan. No se le ocurrió en ese momento atacar a Moshe. ¿Por qué? Porque la popularidad en ese momento y el apoyo de Moshe eran fuertes y la gente no hubiera permitido ningún ataque de parte de otro hacia el líder. ¿Okay? Ahora, tomando ventaja por el fiasco de los espías, Korah vio oportunidad de herir aún más a la vulnerabilidad del pueblo. ¿Cómo? Atacando y ridiculizando a la cabeza. Dice uno de los midrash de las enseñanzas rabínicas, de que se presentó, es un midrash, ¿okay? No lo dice la Torah, pero es un midrash, de que se presentaron todos ellos vestidos de azul y le dijeron a Moshe, todos vestidos de azul, amerita que nos pongamos un tzitzit con un hilo azul. Y entonces Moshe le dijo, sí, porque la palabra dice, ponte un tzitzit, un cordón azul en tus tzitzits, dice en el cordón de tus garments, de tus ropas, no dice de qué color. ¿Estamos entendiendo? Moshe se aplica a la Torah. Ellos dicen de que para burlarse del líder llegaron para tentarlo, como hicieron con Yeshua muchas veces, muchos de los perushim, aleluya, se me fue la palabra, de los fariseos. Entonces, ellos todos se vistieron de azul y le llegaron y le preguntaron, si nosotros todos estamos vestidos de azul, amerita que nosotros nos pongamos un tzitzit con un cordón azul. Y Moshe dijo, sí. Entonces todos se burlaron. ¿Cómo va a ser si estamos todos vestidos de azul? ¿Cuál sería la necesidad? Y eso es a veces lo que justifica el entendimiento individual de una persona. No necesariamente es lo que canaliza la voluntad de Dios. Es mejor aplicarnos a lo que dice Dios que a lo que dice el hombre, porque bien lo dice la palabra en el Salmo 108, 108, que dice que es mejor creerle a Yahweh que creerle a los hombres, y es mejor creerle a Yahweh que creerle a los príncipes, es decir, a la gente que está en autoridad. Vamos a aplicar lo que dice Yahweh. ¿Ok? Entonces, Marcos 14:27 y Mateo 26:31 dice, entonces Yeshua les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. ¿Qué es lo que estaba queriendo hacer entonces Korah? Estaba tratando de destruir la cabeza, el Rash, la cabeza del Am Israel, de la nación de Israel, quería
destituirlo, burlarlo, neutralizarlo para él tomar posición. La posición que tenía no Moshe realmente, él quería la posición del sacerdocio. Y una persona que es frío, en ese momento que Dios le dice, apártense, eso es exactamente cuando usted dice Korah en hebreo, inmediatamente una persona creyente, lo primero que se viene es ese efecto de apartarse. Porque queda pelón el área, porque todo el mundo se aparta porque el hombre ha caído en maldición. ¿Me está entendiendo? A eso es a lo que se refiere. Una persona fría, una persona que ha sido rapada, que ha sido aislada a consecuencia de sus acciones. En el Brit Hadashah miramos que Yeshua le dice a Pilato, cuando Pilato le dice, no me contestes a mí, ¿acaso no sabes que yo tengo la autoridad para decidir si vives o no? Estoy parafraseando y el Señor le dice, ninguna autoridad tienes tú si no es otorgada desde el cielo. Tengamos entendido esto, que lo que Dios establece, las autoridades que Dios establece es para ordenarnos, para traernos orden. ¿Cuál es la misión de nosotros como pueblo de Israel en la tierra? ¿Cuál es lo que la iglesia debió haber estado y debe de estar haciendo y lo que la nación de Israel, el pueblo judío y ahora nosotros todos como israelitas debemos de estar haciendo? Ser luz al mundo. Traer la palabra de Dios para que el mundo se ordene, para que todo el caos, la palabra de Dios lo resuelva. Pero tenemos que invertirnos, tenemos que alumbrar, tenemos que ser luz al mundo. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Pues un aplauso para el Señor, hermanos. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Rey del universo, que nos das el mandamiento